Día, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en qué momento estén viendo el video de la clase. Esta es la clase de aislaciones hidráulicas en fundaciones. Mi nombre es Jorge Grisóstolo, soy docente de Construcciones 1 de la Facultad de Arquitectura. Para empezar, vamos a hacernos algunas preguntas que tienen que ver con el desarrollo de la clase. ¿Por qué debemos proteger a las construcciones de la humedad del suelo? ¿Cuáles son las formas de protegernos de la humedad del suelo? ¿Cuáles son las funciones de la capa aisladora? ¿Cómo es el procedimiento constructivo de la capa aisladora? ¿Y cuáles son los métodos de reparación de capa aisladora? En función de estas 5 preguntas vamos a ir armando nuestra clase. ¿Por qué debemos proteger a las construcciones de la humedad del suelo? La pregunta es muy simple. Si nosotros no la protegemos, lo que nos va a pasar es que la humedad del suelo va a subir por la fundación, aquí como vemos en este grafiquito, va a subir por la fundación, va a pasar a la mampostería y va a atravesar el revoque, generando las características manchas, vemos acá, manchas que nos produce la humedad en las paredes. Y el problema puede no ser solamente estético, como vemos acá. Se desprende revoque, se arruinan cañerías. Acá también vemos en esta otra foto el mismo problema. Y esto, además de dañar el material, también nos produce problemas en nuestra salud. El agua, cuando está presente en estos casos en la construcción, dañándola, nos genera una acción por 3 vías, ¿no? Una acción física, una acción química y una acción biológica. La acción física es cuando el agua va degradando el material y lo va erosionando. ¿Sí? También puede ser que el agua se meta dentro del material y al momento de congelarse, en el caso del invierno, aumenta su volumen, rompe el material. La acción química es cuando el agua tiene en sus componentes químicos que reaccionan con los materiales de la construcción y generan daños por la combinación de distintos elementos químicos. Y luego tenemos la acción biológica, que es cuando el agua transporta bacterias, productos orgánicos que van depositándose en los materiales y los van dañando. ¿Cuál es la estructura de los materiales? que está sumamente relacionado con el paso de la humedad, con el paso del agua por dentro. Y los materiales, en general, responden a 3 tipos de estructuras: los alvéolos, los poros y los capilares. Los alvéolos son pequeñas camaritas, generalmente de forma esférica, o aproximadamente de forma esférica, que no están conectados entre sí. Y esto es una característica importante, ya que si no están conectados entre sí, mantienen el aire por dentro, no son permeables, son livianos. Hay casos de materiales y los requerimientos que estos son buenas características, por el contrario, en otros casos no. Luego tenemos los poros. Los poros son pequeñas camaritas también parecidas a los alvéolos, pero en este caso los poros están interconectados entre sí, no son estancos.
y están interconectados entre sí a través de pequeños conductos que son los capilares. Y los capilares son justamente estos conductos de que no tienen más de 1 milímetro de diámetro, que comunican los poros entre sí o que directamente conforman una red de capilares sin poros. Estos capilares son muy importantes cuando hablamos del movimiento del agua a través de los materiales, porque el agua se desplaza a través de ellos. Y el agua se desplaza a través de ellos no necesariamente siguiendo la ley de la gravedad. El agua puede subir, puede bajar, puede irse hacia los lados, todo ello teniendo que ver con presiones homeostáticas, con corrientes eléctricas, con tamaño de los poros y de los capilares. Es así que tenemos el fenómeno de la absorción la absorción de los capilares y del ascenso de la humedad de las fundaciones, donde nos lleva a que de acuerdo a un fenómeno de presión homeostática, esta humedad que asciende por los capilares llega hasta una altura entre 1 metro y 1,40 m. No más que eso. Que es lo clásico que por ahí podemos ver como ejemplos en nuestras casas, en el caso de que tengamos este fenómeno de ascenso de humedad, y el agua llega hasta esa altura. La mancha de humedad llega hasta esa altura, no más que eso. Si el rastro de la humedad es mayor, es porque la fuente podría ser otra. ¿Cuáles son las formas de protegernos de esta humedad del suelo? Y fundamentalmente tenemos dos tipos de medidas que podemos tomar, que son complementarias, es decir, que pueden coexistir las dos dentro del mismo edificio, donde una no reemplaza a la otra. Y estas dos medidas que tenemos son las de acción preventiva y las de acción directa. Las de acción preventiva tienen que ver con evitar que el agua llegue a estar en contacto con la cimentación del edificio, con la fundación del edificio. Como ejemplo tenemos estas cañerías que están acá en esta foto, ven acá donde se marca con el cursor. ¿Qué hace esto? Son cañerías que yo voy colocando próximas a las fundaciones. Estas cañerías tienen perforaciones para que el agua del suelo, cuando tiene presión tiene presión y va a introducirse, sería, dentro de las fundaciones, es captada por esta cañería que las conduce hacia pozos absorbentes, alejando el agua de las fundaciones y reduciendo considerablemente la presión del agua sobre las fundaciones. Esto hace que la fundación, al recibir menos presión del agua, está menos solicitada en cuanto a su impermeabilización. Y esta medida de acción preventiva es deseable que se utilice en complemento con las medidas de acción directa. Lo que no es deseable es que se utilicen solamente medidas de acción preventivas. Las medidas de acción preventivas complementan las medidas de acción directa, que son las principales. Estas medidas de acción directa se clasifican también en dos grandes grupos: las aislaciones de masa y las aislaciones de superficie. Las aislaciones de masa son las aislaciones donde la misma masa del material con el que voy a hacer la fundación
en este caso el hormigón, es impermeable. Cuando el hormigón mismo es impermeable, es una medida de acción de masa. Y el hormigón es impermeable porque puede tener aditivos que lo transforman en impermeable. Entonces, en la elaboración del hormigón, le coloco productos químicos donde hacen que se bloqueen los capilares del mismo hormigón, entonces se transforma en un hormigón que es impermeable. Esto se hace con hormigones elaborados, no se hace en obra. Y la otra opción es cuando yo tengo aislaciones de superficie. Las aislaciones de superficie son barreras que yo voy colocando entre los elementos constructivos para impedir que la humedad pase a través de ellos. Fundamentalmente son las llamadas capas aisladoras, que tenemos horizontales y verticales, y son barreras impermeables que cortan la ascensión del agua. Estas barreras se construyen básicamente con morteros de cemento impermeable. Ese es el clásico, la capa aisladora. La capa aisladora, como les dije, se hace con mortero de cemento impermeable. Y el mortero de cemento impermeable es un mortero de cemento con la presencia del 10% de hidrófugo, un aditivo químico. Este mortero es un mortero de cemento, una parte de cemento, 3 partes de arena, y que se le adiciona el 10% de hidrófugo. Este 10% de hidrófugo no es el 10% del cemento o el 10% de la arena, es el 10% del agua de amasado. Ello quiere decir que yo primero tengo que preparar el agua de amasado antes de hacer el mortero. Y como lleva el 10% de hidrófugo, es una relación matemática muy simple. Si yo voy a preparar el agua de amasado en un tacho, el agua de amasado es el agua con el que preparo la mezcla, por las dudas. El agua de amasado en un tacho de 200 litros, tengo que colocarle 20 litros de hidrófugo y después completo los 200 litros con agua. Esa agua de amasado es la que utilizo para armar mi mortero de cemento impermeable. No le tiro el hidrófugo adentro de la hormigonera a medida que voy armando mi mortero de cemento, ¿sí? Porque si yo lo hago de esa manera, yo no tengo el control de que coloqué el 10% del hidrófugo. Pudo haber sido el 20, pudo haber sido el 5, no sé cuánto le puse. Y tampoco sé si ese hidrófugo se repartió de manera homogénea en toda la masa del mortero. Por eso es imprescindible primero preparar el agua de amasado y después con esa agua preparo mi mortero, hago el mortero. El otro material con el que yo puedo constituir estas aislaciones de superficie son membranas o películas. Son membranas donde yo las puedo aplicar para formar mi capa aisladora. Antiguamente se usaban mantos de fieltro embebido en asfalto, lo mismo que se usaba para hacer los techos, las terrazas, y que se reemplazó por las membranas asfálticas, que también se utilizan para hacer las capas aisladoras. ¿Cuáles son las funciones de mi capa aisladora? Y las funciones de mi capa aisladora son 3. Barrera impermeable, horizontalizar las hiladas y dividir la mampostería. Lo que es barrera impermeable es
prácticamente una obviedad, es lo que venimos hablando hasta ahora, es generar una barrera para que la humedad que viene ascendiendo desde las fundaciones no pase hasta la mampostería de elevación. Horizontalizar las hiladas es otra de las funciones, que en este caso me sirve para que poner un límite a la transición que me lleva a ir acomodando las hiladas que vienen construyéndose desde la fundación. El muro, desde la fundación, arranca con una viga de encadenado o una zapata corrida que se excavó en el suelo, donde yo no tengo un control preciso de niveles y horizontalidad. Entonces yo voy acomodando las hiladas, generando una transición hasta llevarlas a la horizontalidad. El límite de esta transición es la capa aisladora. Yo hasta la capa aisladora puedo ir acomodando. A partir de allí, la mampostería se transforma en mampostería de elevación y tiene que ser perfectamente horizontal. Y esta división de mampostería, que recién la mencioné también, me sirve como un límite no solamente en lo estético, en el hecho de decir, bueno, mis hiladas salen perfectamente horizontales o no, están un poquito inclinaditas, sino que también me sirve para poder diferenciar a partir de dónde le voy a conferir a la mampostería propiedades que le son propias, valga la redundancia, de la mampostería de elevación. Aislaciones térmicas, hidráulicas, características estéticas, que por ahí la mampostería de fundación no las necesita. La mampostería de fundación solamente es una transición entre la fundación y el resto de la mampostería. ¿Cómo voy a construir mi capa aisladora? En la capa aisladora tenemos dos secciones, vamos a llamarla. Una es la sección rígida y otra la sección flexible. La sección rígida es la porción de mi capa aisladora que no puede faltar. Esta es la básica. La flexible es un plus que le voy a dar para atribuirle características de resistencia mucho mayores que la rígida. La rígida justamente, como su nombre lo indica, no admite ningún tipo de movimiento. Es rígida. Si mi muro o mi fundación se mueve, la capa aisladora rígida se quiebra. La flexible no. Por eso es un plus. Pero la básica es la rígida. ¿Y cómo la construyo? El primer paso, cuando termino mi mampostería de fundación y llego al nivel de proyecto de mi capa aisladora, es la colocación de las reglas guías que me van a servir como una especie de pequeño encofrado donde voy a construir mi capa aisladora. Es lo que vemos estos operarios que están trabajando acá, colocando mis reglas guías, ven acá donde pasa el cursor, acá está la otra, que se nivelan, ahí está el nivel, acá está un detalle del nivel, y se la fija con ganchos. Ven acá, esto que tiene acá es un gancho como una grampa que me va apretando las dos reglas para que no se mueva y les va confiriendo el nivel necesario. Al darle el nivel necesario, estoy cumpliendo con una de las funciones, que es nivelar la mampostería. Toda mi capa aisladora tiene que tener el mismo nivel, toda tiene que estar nivelada. Y toda la capa aisladora tiene que tener un espesor mínimo de 2 centímetros. Verifico los niveles de mi mampostería de fundación. En el punto más alto mido 2 centímetros y a partir de allí coloco las reglas.
Esto va a generar que en todo el desarrollo de mi capa aisladora van a haber distintos espesores, porque el mínimo es 2, pero yo no puedo tener cualquier espesor máximo, porque si yo hago un mortero, supongamos, de 5 centímetros de espesor, ese mortero se va a fracturar en el fragüe, porque tiene demasiado espesor. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Cuando yo voy nivelando y encuentro sectores donde tengo más de 3 centímetros de espesor, voy a rellenar con un mortero de cal ese sector, ese valle, ese lugar con esa profundidad mayor, hasta llegar a al menos 3 centímetros. Luego de 3 centímetros puedo ir entre 3 y 2, ando bien, ando en buenas condiciones. Bien, entonces decíamos que nivelo y mantengo un espesor mínimo de 2 centímetros. Luego que nivelé todo, me dispongo a preparar el mortero de cemento impermeable. Y el mortero de cemento impermeable, como hace un ratito les comenté, es mortero de cemento más 10% de hidrófugo. 1 de cemento, 3 de arena, 10% de hidrófugo. No les voy a volver a repetir el tema del agua de amasar, pues ya se los dije hace un rato, pero todo eso, no se olviden, es importantísimo. Lo siguiente que hago es mojar la superficie donde voy a aplicar mi mortero, donde voy a realizar mi capa aisladora. Y mojar la superficie no es un trabajo menor en el sentido de responsabilidad, porque si yo no la mojo, ¿qué va a pasar? Mis ladrillos, que están secos, van a tomar rápidamente el agua de amasado de mi mortero de cemento impermeable y lo van a secar, lo van a quemar, como se dice ahora, haciendo que se fisura, haciendo que no funcione. Por eso primero tengo que mojar la mampostería, mojar el lugar donde voy a aplicar el mortero y luego coloco el mortero. Al mortero lo voy a colocar entre las reglas. Acá como está el operario, ¿ven? Que está colocando con cuchara de albañil y apretando el mortero para que quede bien compacto, que no tenga burbujas, que no tenga espacios en el medio, que esté bien pegado a la mampostería de fundación. Por eso voy colocando y voy apretando, colocando y apretando. Es un trabajo muy importante. Luego corto con una reglita, ven que está acá, corto con una reglita para que quede parejo y liso. Y espolvoreo cemento seco y le paso una llana metálica apretando otra vez la masa del mortero. Todo este procedimiento hasta acá es para que mi capa aisladora se conforme con un mortero que sea lo más compacto posible, ¿sí? Para evitar burbujas, fisuras, huequitos que vayan quedando por ahí. Entonces queda bien apretado, bien compacto. A partir de acá comienza otro proceso que es muy importante, tan importante como todo lo anterior, que es el control del fragüe, es el curado del fragüe. Y esto lo hago con la intención de que la temperatura del fragüe no sea muy alta. Cuando el cemento fragua, en un mortero o en un hormigón, cuando el cemento fragua, hace que aumente la temperatura. El mortero o el hormigón aumente su temperatura. Ese aumento de temperatura hace que el agua se evapore. Si ese aumento de temperatura es muy alto o muy rápido, el agua de amasado se evapora muy rápido, haciendo que el cemento se seque bruscamente y se generen fisuras. Fisuras que se llaman por contracción por fragua.
es un proceso parecido a cuando yo no no mojo los ladrillos. En ese caso, al no mojar los ladrillos, el ladrillo me la absorbe, en este caso la temperatura, hace que se evapore. La cuestión es que la masa del mortero se queda sin agua para fraguar y se generan fisuras. Estas fisuras que aparecen me van a hacer que tenga que demoler y volver a construir mi capa aisladora. La forma de evitar este aumento brusco de temperatura es protegiéndolo de manera muy simple. Las mismas bolsas de cemento, de papel, las mojo y las voy colocando arriba. De esa manera, bajo la temperatura del proceso y evito las fisuras por fraude. Y otro tema importante es la oportunidad, en el momento en que voy a hacer este trabajo. El momento ideal no es al mediodía para que después agarre la siesta, todo el calor en verano, y tome la mayor temperatura del día cuando está fraguando. El momento ideal es hacerlo a la tarde, cuando ya estoy yéndome de la obra. Entonces, todo el proceso